Si no, no, es un domingo más, qué lindo el mensaje, lo recibí, qué bonito, pero tenemos que traspasar esa escalera y esa puerta tratando de entender cómo Dios nos ve, ¿no? Entonces, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, lo leímos un montón de veces, ¿no? Este pasaje. Sobre todo cuando hicimos la escuela de liberación, lo leímos siempre, ¿no? Pero depende del momento en el que estemos, creo que hay que darle una interpretación distinta, ¿no? Y dice, cosas que ojo no vio, ya lo sabemos de memoria, ¿no? Ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Ahí me detuve. Mire, lo leí un montón de veces, pero esta vez me detuve. Ni ha subido a corazón de hombre. De la abundancia del corazón abra la boca, ¿no? Y lo que está en la mente baja al corazón. O sea que en el corazón tiene que haber algo que tiene que subir. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, que entender cómo Dios nos ama nos va a dar la capacidad de ver cosas que ojo no vio ni oído yo. No es que hay cosas misteriosas y secretas, que de hecho en el cielo hay cosas misteriosas y secretas, pero hasta que nosotros no entendamos plenamente cuánto Dios nos ama, no vamos a entender esas cosas secretas que están en los cielos. Las bendiciones, recompensas y planes de Dios que Dios tiene preparado para con nosotros supera totalmente la capacidad de comprensión. Nosotros no entendemos las cosas realmente que Dios tiene preparadas para nosotros. No entra en nuestra cabecita, no entra, y es imposible que lo podamos entender. Aún es imposible que podamos entender cómo Dios nos ve y las cosas que tiene preparadas de aquí en adelante. Solamente vamos a entender cómo Dios nos ve por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera de entender cómo Dios nos ve si no es por Jesucristo, porque son los ojos que nos permiten ver los secretos de Dios. Hoy por hoy sabemos que hay un Dios, el Dios de este mundo, que da un montón de posibilidades, el universo, los viajes astrales y tantas cosas que hablan de dioses con minúscula, que no son dioses con mayúscula, porque el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Entonces, para poder ver los secretos de Dios, tenemos que mirarlos con el Espíritu Santo. Nos tenemos que poner los anteojos del Espíritu Santo. Tenemos que tener la mirada de Cristo para poder entender cómo Dios nos ve, porque por eso lo mandó, por eso mandó a Jesucristo, para que sea igual a nosotros, para que sintiera lo que nosotros sentimos, para que sufriera lo que nosotros sufrimos y para que fuera tentado como nosotros somos tentados. Con la diferencia que Él no cayó en tentación, nosotros sí caemos en tentación. Y la única manera de salir de esa tentación es por medio de Jesucristo, ¿no? Dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. O sea, todavía no había vivido y Él ya sabe hasta cuándo vos y yo vamos a vivir. Él lo sabe. Él sabe cuándo vamos a nacer, sabe cuándo vamos a partir. Eso ya lo tiene diseñado. Y como si esto fuera poco, lo habías anotado en tu libro. O sea que en el libro de Él está anotado cuando nací yo, cuando naciste vos, cuando nacieron todos. Y también está anotado cuando vamos a partir. Está anotado. Aún sucedió en las profundidades de la tierra. Hay una creación maravillosa y todo lo que haces es maravilloso. Aún nuestra vida es maravillosa. El tema es el siguiente. ¿Cómo me veo para entender esto? Y ahí vamos a apuntar. ¿Cómo me veo? ¿Cómo es la imagen de mi esquema corporal, físico, mental, social, si tengo preparación académica, si tengo un buen trabajo, todo eso, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo para poder creer que estas cosas están hablando de mí o están hablando de otro?
¿no? Cuando yo era joven, hacía tiempo, cuando se iba a bailar, ¿no? Te sacaban así, ¿no? Y capaz venía un muchacho que vos decís, qué churro, no se dice churro, ahora ya las chicas saben, buen mozo. Entonces uno quería que la sacaran a bailar y te hacía así, pero o te la creías o decís, para mí no es para Gladys, no es para Noelia, ¿no? Entonces uno entraba a mirar y decía, ¿me estás sacando a mí? ¿No? Lo mejor era darse cuenta que te estaba sacando a vos, pero cuando no te estaba sacando a vos, generaba tristeza, ¿no? Eh, generaba tristeza porque te saca a bailar a alguien y vos decís, en mí no se puede fijar. ¿Cómo se va a fijar en mí? Bueno, la buena noticia hoy que vamos a bailar con el más churro, todas, los hombres y las mujeres, porque hoy nos va a sacar a bailar porque Él nos ve preciosos. Yo pensaba, mientras escribía, que vieron que se suele decir, mi nene es el más hermoso o mi nena es la más hermosa. Y los hijos cuando son grandes dicen, anda, vos porque sos mi mamá. Mis hijos lo dicen. Vieron que uno ve a los hijos, no siempre, porque a veces se viene de maternidades que no son así, pero aún esto lo vamos a modificar, porque no es como la maternidad que tuviste es como te ve, pero cuando hay una maternidad y una paternidad dentro de rasgos sanos, uno ve a los hijos preciosos, ¿no? Es como cuando se dice, es agraciada, ¿no? Esa graciada quiere decir que no es tan bonita, pero tiene cualidades. ¿Vieron? Es como una manera de ayornar lo que nosotros vemos que no es tan lindo. Todos los bebés son lindos. Bueno, sí, todos los bebés son lindos, pero no todos son preciosos. O sea, tenemos una mirada de las cosas que por más que uno quiera disimular, la tiene. Tenemos que tener sincericidio y decir que uno ve a los hijos como los más hermosos, pero no siempre son los más hermosos, porque lo miramos con ojos que son los mismos ojos que Dios nos ve, porque Dios nos ve hermosos. Yo una vez a una hermana le dije, linda, ¿no? Y le escribía por WhatsApp y cada vez que le escribía le decía, linda. Y ella me dijo, vos sola me decís linda. Y a mí me partió al medio, porque ella literalmente no se ve linda, ni se veía linda. Ahora, si ella no se ve ni se siente linda, difícilmente entienda que Dios la ve linda. Era muy difícil poder llegar a ella porque esto le costaba mucho. Dice que a mí me sonaba esto que en la profundidad de la tierra ya Dios nos creó, ¿no? Y dice que la profundidad de la tierra y la soledad, pensaba, ¿no? Del vientre materno, son dos cosas que ojo no vio, no oído yo. Porque hay una soledad en el vientre, una profundidad en la pancita que solamente Dios lo vio. Por eso el diablo ya se mete desde el vientre. Por eso el diablo puede hacer estragos de rechazo aún desde el vientre de la madre. Fíjense cómo avanzó y abarcó situaciones que no tiene que abarcar, pero que el pecado se lo permitió, ¿no? Y dice que aún en esas cosas está el misterio de la vida. Dios nos mira como nadie nos ve, como dice la canción, ¿no? Y nos miró como nunca antes nos miraron. ¿Cómo les podría decir? ¿Vieron esa canción tan hermosa que habla de la niña de sus ojos, no? Me viste a mí cuando nadie me vio. Me escuchaste a mí cuando nadie me escuchó. Me tocaste a mí cuando nadie me tocó. O sea, así tengamos una familia maravillosa y papás maravillosos, es necesario tener la mirada de Dios para nuestra vida, porque la mirada de los padres, por más que sea maravillosa, no es una mirada adecuada con las cosas que Dios quiere. En el Edén, Adán era mirado por Dios, no me diga, estaban todo el día los dos de acá para allá. Y es el primero que nace en el fondo de la tierra, porque es hecho de barro. O sea, el primero en nacer fue Adán, no estuvo en el vientre de ninguna mujer. O sea, se hizo con barro, ¿no? Y
de tierra. Él tenía los ojos absolutamente espirituales cuando miraba a Eva. Y yo pensaba, no le veía la celulitis, no le veía si tenía crecido el pelo, no le veía, o sea, él la miraba con ojos espirituales, cosa que hoy por hoy convengamos y seamos totalmente sinceros, que los muchachitos no miran a las chicas con ojos espirituales. Lo primero que ven es si son bonitas. Para poder mirarla con ojos espirituales, tienen que tener un corazón espiritual, como en ese momento lo tenía Adán. O sea, hay un misterio en la manera de ver que se contaminó cuando el enemigo nos puso una mirada que no es la correcta, ¿no? Había pureza, inocencia, paz, había una conexión directa con Dios. Una conexión directa. ¿Vieron como los recién nacidos que la mamá le está dando la teta y miran? Y uno dice, con el único que se conectan es con la mamá, y que los ojitos van y los ojitos vienen. O sea, el mundo, según la psicología, es su teta. Es literal, esto lo dice Piaget, lo dice que el mundo de los nenes es la teta, es la conexión que tienen, es la conexión que tienen con el resto del mundo, ¿no? La vida de Adán se centraba plenamente en Dios, y era su amigo. Había un estado de comunión, de inocencia y de propósito. Los dos, el mundo de Adán era Dios. Y Dios le había dado a Adán un mundo perfecto, hasta que metió la pata, hasta que se quedó miope, ¿no? La mirada de Adán cambia inmediatamente después de que se comió la manzana. Y lamentablemente eso hizo que los anteojos volaran y se quedara ciego. O sea, cambió, era como que en ese momento todo lo veía de una manera, pero cuando el pecado entra, queda ciego, se vuelan los anteojos y se empieza a ver a la Eva. Y la Eva lo empieza a ver al Adán, lo empieza a ver capaz con panza, lo empieza a ver con tantos detalles que hoy por hoy se tienen en cuenta, ¿no? Físicamente, y que en el principio no existían, porque se veían con el corazón, ¿no? Esto marca un momento especial y que se inicia el pecado original y el pecado de la concupiscencia, que a mí nunca me sale. Esto pasa a ser, no que no me sale, ¿no? Pasa de ser de algo bello a algo contaminado. La empieza a ver a una Eva desordenada, se empiezan a culpar, se empiezan a decir por culpa tuya, no por culpa mía, esto lo estoy agregando, no sé si están así, pero se empiezan a acusar. O sea, la acusación empieza después que se vieron. La acusación empieza cuando vos dejaste la toalla, no tapaste el dentífrico, ¿eh? O sea, hasta ese momento estaba todo bien. No levantaste la tapa del inodoro y tantas cosas que son cotidianas, ¿no? Y que se empieza la acusación. Pero la acusación empieza desde que se deja de mirar por el corazón, se deja de estar enamorado. ¿Vieron? Cuando uno está enamorado se permite todo, es más, se conocen de una manera que después se recrimina. Se conocen con un carácter que era así, que en ese supuestamente los enamoró, y después se recrimina ese propio carácter. Empieza el pecado, empieza el desorden. Comienza en el desorden de las pasiones y de la incapacidad de ver a Dios como lo tenemos que ver. El pecado nos enseña a ver lo malo. Y el pecado es lo primero que tapa el entendimiento y la visión. Cuando uno está en pecado, o cuando uno, porque pecamos todo el tiempo, no quiere decir que uno no peca. Dentro de un ratito volvemos a pecar, más adelante volvemos a pecar, pero el pecado nos enseña siempre a ver lo malo del otro, ¿no? El Dios de este mundo abriría lo que nosotros enseñamos en la escuela, que es un tercer ojo. ¿Vieron que uno habla mucho del tercer ojo, que es el que está acá, ¿no? Y que es el ojo de la sabiduría, el entendimiento, pero es un ojo que puso el Satanás. No es un ojo que abrió Dios, ¿no? Dios tiene un solo ojo, que son los ojos de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Pero Satanás abre un tercer ojo. Y ese tercer ojo, me animo a decirlo, que lo hable desde el Edén. Lo abre en el Edén para bloquearnos el entendimiento y para dejarnos ciegos.
Vos y yo, hasta que no recibimos a Jesucristo, estamos ciegos. Cuando recibimos a Jesucristo, se hace la luz, se cierra ese tercer ojo y empezamos a ver. Lo que pasa es que a veces no se cierra totalmente. A veces como que a veces pestanea, ¿no? Entonces cuando pestanea, uno vuelve a creer lo que no tiene que creer. De hecho, en el ocultismo se abre el tercer ojo. En la meditación trascendental, en todas las tendencias yoístas, vieron que se dice que se está en un proceso para la apertura del tercer ojo. Literalmente es así. Pero aunque no hayamos sido nunca nada que tenga que ver con el ocultismo, tenemos que estar atentos a ese ojo que está desde el pecado, ¿no? Genera una perspectiva totalmente egocéntrica sobre la realidad, todo pasa por mí mismo, y nos enseña a ver siempre lo malo en otros. La falta de entendimiento nos hace ver lo malo en otros. Y es muy difícil que entendamos primero que para poder tener entendimiento tenemos que ver lo malo en nosotros. Porque el primer entendimiento es darnos cuenta que está mal en nosotros. Cuando nos damos cuenta que está mal en nosotros, vamos a descubrir un montón de cosas que estamos criticando del otro, pero que todavía no sanamos. Ese es el principio del entendimiento. Solo Jesús puede cerrar ese tercer ojo abierto por Satanás. Solo el Espíritu Santo anula la falta de entendimiento, que abrieron otros espíritus que no son precisamente santos. Jesús nos abre los ojos del entendimiento y nos capacita para entender las verdades espirituales. Sin entendimiento, todo lo que nos dicen, podemos estar en un ambiente de milagros, como para decirlo de una manera. Podemos estar en una adoración maravillosa, podemos estar en un mensaje maravilloso, pero nos agarra el sueño, ¿no? Nos agarra el sueño y no entendemos lo que está pasando. Significa que pasamos de estar ciegos a poder ver. Solamente Jesús nos revela en la condición en la que nos encontramos. Entender quiénes somos y encontrarnos y creer lo que Dios opina de nosotros. Recién ahí vamos a tener entendimiento. Recién ahí vamos a entender qué opinión tiene Dios sobre nuestros ojos. ¿Saben una cosa? Habitualmente cuando se hacen trasplantes de córnea, vieron que a veces se hacen trasplantes de córnea a las personas que están ciegas. Una de las causas por las cuales puede haber que no funcione el trasplante es el rechazo. Y el rechazo se debe, ¿saben a qué? A un rechazo en la parte inmunológica. Como decir, el propio cuerpo rechaza las córneas. Y miren qué loco, ¿no? Porque hay un sistema que Dios creó cuando nos creó, que es el que evita que todos los virus nos ataquen. Hasta en eso Dios tuvo el control, ¿no? Y precisamente eso se vuelve en contra. Nuestro propio cuerpo se vuelve en contra. Hoy necesitamos entender que para poder tener entendimiento nos tenemos que trasplantar las córneas espirituales. Hoy tenemos que entender que para poder ver como Dios nos ve, tenemos que tener una mirada distinta y ver las cosas de otra manera. Miren, vieron que la falta de visión a nosotros nos vuelve básicos. En la falta de visión estamos absolutamente limitados. Y nuestra condición es proporcional a la elección. Yo elijo conforme a mi visión. En vez de volar, voy al ras del piso, porque mi visión es como si yo me caigo en este momento, Dios no lo permita. Si yo me caigo, ¿qué voy a ver? El piso. Hasta que alguien venga y me levante del piso. Ahora, si yo me quedo en el piso, lo que voy a mirar siempre que es el piso. Ahora, cuando me levanto del piso, mi visión aumenta y puedo empezar a mirar un poquito más para arriba. Y cuanto miro más para arriba, ahí aumenta la visión, ¿no? Vieron que yo uso anteojos de lejos, ¿no?
por eso tengo estos, pero tengo anteojos de cerca. Entonces estoy todo el día que me lo pongo, que me lo saco, que me lo pongo, que me lo saco. Tanto puedo tener los bifocales mientras no los pierda y no sepa dónde están. Capaz a los jovencitos no les pasa, pero a la gente grande como yo, tiene anteojos en distintas posiciones. Ahora, tanto lejos como cerca, todo eso me limita. Me limita porque no puedo leer, porque de lejos no veo. Entonces, esto es parecido. Si uno no se pone los anteojos del Espíritu Santo, la visión siempre va a ser limitada. Miren, cuando yo pensaba, ¿no? Miren que Adán tenía un montón de opciones, en vez de agarrarse la hoja de una parra para taparse, ¿no? Había hojas quizás más grandes, pero manoteó lo que tenía cerca. Y manoteó lo que tenía cerca porque entró el pecado, porque su limitación, su visión la hizo mediocre, lo hizo básico. La falta de visión nos hace básico y la visión que el Señor nos da no depende de tu preparación académica, lo vuelvo a repetir. La visión que Dios nos da no depende si todavía no pudiste formar una familia, no depende si no sos 90, 60, 90. No depende de si tenés hijos o no tenés hijos, no depende de tu situación económica, porque Dios nos ve de una manera que no tiene en cuenta todas estas cosas que el mundo sí tiene en cuenta. El problema es cuando yo me lo creo, el problema es cuando yo opino lo mismo que me muestra el mundo y pienso que eso es lo que Dios opina de mí. Es como estar en un laberinto. ¿Vieron? Un laberinto no tiene ni entrada ni salida. Es como que estamos en un proceso sin visión. Es lo mismo. No se ve por más que nos digan adelante, atrás. ¿Vieron el jueguito que se le pone la venda a las personas y uno le orienta, le dice a la derecha, a la izquierda, anda para adelante? Por más que oremos, si el hermano ore, si no hay una visión propia, si no hay una visión de lo que Dios quiere para nuestra vida, estamos guiando a alguien que está ciego. Entonces, por más que le digamos a la derecha, a la izquierda, anda adelante, anda para atrás, nunca llega, porque no siempre vamos a estar. El tema es que nos tenemos que sacar la venda para que nadie nos siga guiando. Y a veces nos encontramos en situaciones de dependencia donde permanentemente necesitamos que nos guíen. Y el hermano que nos guía no está siempre, a veces está, a veces no está, ¿no? En casa estamos solos. Y de eso se trata, de sacarnos las vendas para que realmente entendamos que no funciona que nos guíen. Ahora, sin sanidad, siempre terminamos en el mismo punto. Hay ceguera espiritual. Si no nos sanamos, hay ceguera espiritual. Y por lo general, nuestra visión depende de nuestra condición emocional. Hoy me siento bien, mañana me siento mal, hoy siento esto. O sea, vivimos por sentimientos. Y esos sentimientos nos juegan en contra, porque pensamos que es el Dios que nos habló, y no siempre Dios nos habla. Y a veces cuando Dios nos habla y nos dice cosas que no nos gusta, decimos, no, esto no puede ser de Dios. Y el 60% de las veces nos dice cosas que no nos gustan. Y es muy difícil obedecer a Dios en cosas que no nos gustan. Es más fácil pensar que lo que nos dice siempre es bonito, ¿no? Obviamente que nos dice siempre cosas bonitas, pero para tomar decisiones, es todo emocional. Miren, yo siempre digo, es precioso recibir unción dentro de la reunión, es precioso el polvo de oro, son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿eh? Gloria a Dios. Es precioso orar en lenguas, gloria a Dios. Es precioso caerse, gloria a Dios. El tema es, ¿qué provocó en mí ese polvo de oro? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué provocó en mí cada vez que me levanto? ¿Me levanto distinta o me voy a levantar igual que cuando me caí? Hablar en lenguas, que es maravilloso. ¿Qué cambios provocó en mí? Porque las manifestaciones del Espíritu, si no van acompañadas de un cambio, quedan solamente en manifestaciones. Y la primera manifestación maravillosa de saber que tenemos entendimiento es predicar la palabra. Hay entendimiento cuando salimos a la calle y dejamos de estar acá y vamos todos a decir lo que Cristo hizo en nuestra vida, con convicción, con seguridad, con certeza, aunque nadie nos vea.
porque el que nos ve es Dios. Entonces, el primer punto de entendimiento para saber que hay entendimiento es predicar la palabra, ¿no? Si no son emociones momentáneas y pasajeras que no os permiten ver ni creer los secretos que hay guardados. No podemos tener emociones momentáneas y pasajeras, porque si no, nos movemos de emoción tras emoción. Solamente sanándonos de ciertas cosas que nos pueden perturbar es que podemos tener el entendimiento que Dios quiere que tengamos. El piso limita, el cielo nos hace volar, la falta de sanidad nos hace estar al ras de la tierra. Cuando nuestra visión cambia, el escenario cambia. Cuando estamos sanos, el escenario cambia. Es como que se encienden las luces para actuar en el escenario que Dios quiere. Si no, siempre seguimos actuando en el escenario que nosotros creemos que tenemos que actuar. No hay otra manera. Ahora, ¿cómo logro? Esto es el principio, ¿no? ¿Cómo logro comenzar a tener entendimiento? ¿Cómo hago? Todo muy lindo, hablamos, pero ¿cómo hago, ¿no? Para saber si estoy teniendo entendimiento o no. Primero tengo que tener entendimiento de mí mismo. Primero tengo que entender si hay cosas que tengo que dejar, si hay cosas que todavía me duelen, ¿no? Y me hacen ver de una manera que me provoca mucho dolor. Si todavía hay cosas que no puedo soltar. Si yo no tengo entendimiento de mí mismo, difícilmente puedo entender que mi lucha no es contra las personas, sino contra principados y potestades. Si no empiezo a luchar con las personas, solamente con entendimiento puedo pelear correctamente. Si no, peleo mal. Porque pienso que todos me lastiman, todos me dañan, ¿no? Y que de hecho sí, claro, el enemigo usa a las personas para dañarme. Pero el tema es saber que es el enemigo y no es la persona. Ahora, si no tengo entendimiento, esto es básico y mi lucha va a ser contra lo que me lastima y no contra aquello que opera en lo que me lastima. Este es el principio del entendimiento, es conocernos. Y acá hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. La primera, ¿cómo me veo? Y la segunda, ¿cómo veo a los demás? Y acá vamos poniendo los anteojos, ¿no? Y vamos a hablar de 3 personas maravillosas que están en la Biblia y que les pasó algo parecido, porque nosotros somos iguales a todos los hermosos líderes que hay en la palabra, ¿no? Moisés, Pablo y Samuel. ¡Wow! Miren que fueron hombres de Dios y siguen siendo hombres de Dios, pero eran humanos. Y que en algún momento perdieron la visión. Se les volaron los anteojos, como a nosotros. O sea, qué tranquilidad nos da saber que les pasó lo mismo, ¿no? A mí me da mucha tranquilidad saber que uno no es un caso perdido, que les pasó lo mismo, ¿no? En Éxodo capítulo 4, versículo 13, Moisés le dice a Dios le dice a Moisés, anda a hablar con el faraón. Estoy parafraseando como dice el pastor. ¿Vieron que el pastor dice parafraseando siempre la palabra? Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Le dice, anda a hablar con el pastor, con el faraón. Anda con el faraón. Y dale al Moisés cabeza dura, le dice, dígame si no se sienten identificados. No me veo. ¿Cuántas veces acá adentro decimos como una frase repetitiva? Yo no me veo, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo que no te ves? No, pero yo no me veo. Yo creo que Moisés le decía lo mismo a Dios. Y Dios, como 4 o 5 veces, le decía, anda, con toda la paciencia que Dios tiene, ¿no? Yo voy a poner palabra en tu boca, vos vas a poder. Y no había manera de moverlo al Moisés. El Moisés seguía diciendo, yo no me veo para esto, pero yo voy a hablar, se mató, pobre Dios, ¿no? Yo voy a hablar en tu nombre, te voy a dar palabra, mandalo a Aarón. Pero y Dios en un momento dado se cansa y le dice, muchacho, yo lo conozco a Aarón, si hubiera querido que vaya a Aarón, le hubiera dicho a Aarón primero, pero te lo estoy diciendo a vos. Pero yo no me veo para pasar a orar.
Yo no me veo para dar una reflexión, ¿no? Y así un montón de cosas. Yo no me veo siendo una excelente cocinera para comenzar un microemprendimiento. Yo me veo bajo patrón, ¿no? Pero yo no me veo estudiando, pero yo no me veo estudiando a pesar de que tenga 60 años. Yo no me veo, ¿no? A ver, yo no me veo haciendo patinaje artístico. Hay una cosa que es lógica, ¿no? Convengamos que hay cosas que uno no se va a ver, pero que me hubieran gustado, pero no quiere decir que ahora me vea. Pero la palabra era yo no me veo, hasta que Dios se cansa y le dice, "Ah, está bien, andá, lo voy a hablar con Aarón". Ahora, Dios quería que fueran ellos dos. Quería que fuera Moisés y que fuera Dios, no que estuviera Aarón, porque eran tres. Y el tema es que tenían que ser los dos. Y entiendo que los planes en la vida de Moisés se cumplieron, pero saben que cuando otro habla, en lugar de uno es complicado. Es fácil cuando habla Dios. Pero cuando habla un tercero, que no es el espíritu, las cosas se dicen de una manera que no es la correcta. Si yo mando a otra persona para hablar de mí o hablar de Dios, es preferible que se lo diga yo. Bueno, pero esa fue la decisión de Moisés. Una decisión que Dios respetó, pero una decisión que lo limitó. Porque venía de una historia de bullying. Porque Moisés venía de una historia de rechazo, de abandono, de menosprecio, de que hablaba mal y tantas cosas, ¿no? De rechazo de su papá, de inferioridad. O sea, era algo que él tenía muy adentro y que no había sanado. El tema es que del mismo bullying que recibió, ese mismo bullying aplicó para él mismo. Él se creyó toda la opinión que decían de él. Él se creyó que no hablaba bien, que no servía, que no podía, que no valía. O sea, había una situación de inferioridad en él tan grande que no creyó lo que Dios veía en él. Dios veía en él un potencial, veía en él una capacidad de hablar, una formación académica. Vos podés no tener seminario y estar lleno del Espíritu Santo y hablar, porque una profesión, una capacidad de un seminario te habilita un montón de cosas, pero lo que te habilita es el poder del Espíritu Santo. Entonces, Aarón podría tener una capacidad fácil de hablar, pero quizás no tenía lo que Dios veía, que era la llegada a través del Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos aislamos, nos limitamos, nos escondemos, porque no nos vemos. No vemos gordos, no vemos flacos. No vemos alto, no vemos bajo. No vemos con rulos, los vemos sin rulos. Es como la vanidad, ¿no? No vemos que otros van con una ropa que nosotros estamos siempre con la misma ropa. Nos vemos, y les digo porque lo recibía fuerte esto, ¿eh? Nos vemos que otros se pueden ir de vacaciones y yo no me puedo ir de vacaciones. Nos vemos como que otros tienen la familia perfecta y uno no la tiene. O nos vemos que otros tienen un marido amoroso y otros no lo tienen. Porque salimos de acá y se vienen los problemas. Nos vemos como esposas maravillosas y quizás otras no son tanto, y nos vemos con esposos maravillosos y otros quizás no son tantos. Nos vemos con hijos que se congregan, pero cuando llegamos a casa tenemos hijos que se están drogando. Y nos vemos con que hay algunos que tienen nietos y otros no tienen nietos. O sea, tu realidad y mi realidad no condiciona la manera en que Dios nos ve. Y Moisés se limitó a bendiciones terribles porque no creyó que Dios lo veía en condiciones para llevar adelante eso. Uno puede estar separado, divorciado, ¿no? Pero si se sanó de eso, porque eso es lo principal, si se sanó de eso, puede ayudar a familias y a matrimonios para que no se separen. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy separada, no puedo aconsejar a otros. Sí que podés. Si vos lo sanaste y ves como que el matrimonio es lo mejor que puede pasar, Dios te puede usar para que otros no se separen, ¿no? Yo puedo ser una drogadicta o una alcohólica, ¿no? Que me sané, ¿no? Y que no, pero yo fui alcohólica, no puedo ayudar a un alcohólico. Vos sos la persona indicada para ayudar a un alcohólico. Yo puedo estar gordita, ¿no? Y entender que Dios me ama y no aislarme o pensar que no sirvo para nada. Porque lo que enamora a un hombre de Dios es precisamente lo que está dentro tuyo, no es tu físico.
Y lo que enamora a una mujer de Dios es el hombre espiritual que hay dentro de ese hombre, no su físico, ¿no? Fíjense que hasta Samuel, siendo profeta, ¿no? Se dejó llevar por los ojos, ¿no? Y lo vio al hijo mayor de David, ¿no? A Eliab, ¿no? Y dijo, tiene que ser él, alto, flaco, elegante. No, o sea, fíjense que hasta el propio Samuel se vio por los ojos y propio Dios le dijo que no tenía que mirar con esos ojos, que tenía que mirar con otro ojo. Si era Samuel, era el profeta. O sea, que Samuel también miró con ojos que no eran los correctos. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros de mirar de la manera que tenemos que entender? Si hubiera entendido quién era, no se hubiera limitado. O sea que en Moisés había inferioridad, había abandono y había rechazo. Con la inferioridad, el abandono y el rechazo, yo soy el patito feo. Entonces, cuando me sacan a bailar, siempre están sacando a otra, que es más linda. Te aviso que Dios te saca a vos, que sos preciosa. Por eso uno tiene que mirar al de al lado y decirle, linda. Mírense y díganse, linda, linda, linda. Eso es lo que Dios nos dice, linda, ¿no? Miren, mis hijos tenían un amiguito muy morocho, muy morochito, que un día le decían morcilla. Lo cuento y me hace el estómago. Así me hace, todavía me sigue haciendo. Y él decía, en vez de insultarlo, decía, anda a lo yuyo, porque era de la provincia, ¿no? Yo siempre pienso, espero que ese chiquito haya cambiado, ¿no? Porque la verdad que él se veía como una morcilla. Les cuento que Dios no te ve como ninguna morcilla, ni te ve con estigmas que te pusieron. No te ven como la sola, la soltera, la abandonada, la rechazada. Eso te lo pusiste vos. La que no tiene un compañero, la que no es bonita, la que no tiene un auto. Eso lo pusimos nosotros, no lo puso Dios. Esto no le permitía despegar y se mantuvo a ras del piso. Él no iba a hablar, lo iba a hacer Dios, pero hasta ese momento tuvo tanto miedo que no lo pudo hacer. Rechazo, abandono y inferioridad, así como nos vemos nosotros. Y vemos a los demás fantásticos. Son todos pampitas, son todos, no sé, ¿no? Todo lo demás es una maravilla. Entonces las chicas aceptan cualquier compañero, y las chicas no tan chicas, ¿no? Aceptan con cualquier compañera porque si no es él, ¿quién va a ser? Y nos casamos con las personas indicadas. Por eso, chicas, ojo cómo se ven para saber elegir. Porque el compañero tiene que ver lo que Dios ve, no la condición. Segundo caso, ¿cómo veo a los demás? Cuando Dios llama a Saulo, dice que hubo un estruendo, ¿no? Sus ojos se cerraron, y me acordé al tango, sus ojos se cerraron. Yo me escribo y me tiento. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. ¿Se acuerdan? Dice que cae al suelo, el muchacho queda ciego. Otra como las novelas venezolanas, ¿no? Esmeralda, me parece que era la... Bueno, se cae al suelo, cae al piso y dice que se levanta de la tierra y cuando abre los ojos, yo digo, le habrá pensado, me trastabillé y me mareé que es ciego, digo yo, ¿no? Vieron que yo me imagino. Pero sorpresa de Saulito, cuando se levanta del piso se da cuenta que no veía nada, no es que fue un golpe, quedó ciego el muchacho, ¿no? Y dice que así lo agarraron, lo llevaron, lo metieron, lo sacaron y lo llevaron a Damasco, ¿no? Y estuvo 3 días sin ver. Dice que no vio, no comió y no bebió nada. Y después ahí me puse a pensar, ¿no? ¿Qué más no lo agarró? Vieron que los ciegos cuando los ayudamos no nos ven, nos escuchan, pero no se sabe, no hay registros de saber
quién lo levantó del piso, quién lo acomodó, quién lo llevó. Entró en un grado de dependencia como Saulo nunca antes había tenido. Imagínense, uno de los hombres que dirigía las legiones más importantes, ¿no? Con una capacidad bárbara, no solamente que se cae, sino que se queda ciego. ¡Qué vergüenza! Si uno se cae en la esquina y tiene vergüenza, imagínense a alguien con tanto orgullo caerse de esa manera, ¿no? Saulo estaba acostumbrado a dirigir por la visión. ¿Sí o no? En lo que veía, dirigía. Él era el que iba enfrente de todas las comitivas y él era el que guiaba a los demás. Era el líder. Pero no era un líder para ser segundo. Él tenía que ser primero, porque era el líder. No, era el primero. Entonces Dios lo deja ciego para poder guiarlo. Te aviso que cuando tenés un autocontrol excesivo de tus cosas, vas a quedar ciego. Vas a quedar mareado. Vas a quedar confundido. Yo no se lo digo a nadie en especial, ¿eh? Esto yo ya lo había preparado de antes. No, que nadie se sienta tocado, ni nadie se sienta, y me encanta que se quede ciego. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se queda ciego depende del Espíritu Santo, que te agarra, que te lleva, que te trae. Si vos controlás, si sos autosuficiente y ves todas las cosas, ya está, Dios, no te metas que yo más o menos por acá voy, me parece que voy bien. En cambio, cuando te levantan del piso y no ves quién es, les aviso que es el Espíritu Santo que te está levantando del piso, ¿no? Dios lo hace ciego para poder ser guiado por él. Es la única manera que Saulo iba a entender, porque si no, de otra manera, él seguía dirigiendo los ejércitos, seguía dirigiendo la batuta de todas las cosas. Bueno, la autosuficiencia hace que solamente se escuche la voz propia. Es difícil escuchar la voz de Dios cuando podemos resolver todo, ¿no? A veces uno es autosuficiente porque la vida no nos dio otra oportunidad. Y uno llega a la iglesia teniendo esas características, ¿no? Sobre todo a las mujeres que nos quedamos solas de jóvenes con chicos, ¿no? Donde si no se resolvían las cosas no se resolvían y había que, no teníamos ese compañero idóneo o a veces no tan idóneo que nos ayudaba cuando los hijos venían tarde y no sabíamos dónde estaban, o cuando no llegaba la plata a fin de mes, o cuando nos echaban, o sea, no, eso no estaba. O se hacía o se hacía. Entonces uno tenía que ser autosuficiente. Cuando se llega al Señor, uno trae eso. Y es difícil dárselo al Señor, es muy difícil, porque tiene el miedo de pensar que no se va a llegar. El perfeccionismo hace que seamos como una especie de Saulos, ¿no? Como lo hago yo, no lo hace nadie. A ver, correte, ¿no? O esa cosa de estar mirando si realmente las cosas se van a hacer, que nos hacen autoritarios, dominantes, dirigimos la batuta, hacemos todo. Y las estructuras. O sea, imagínense que si hay algo que Saulo perdió fue la estructura. Se le perdió. Yo creo que debería ser un hombre muy prolijo, muy... Se me hace, capaz imaginación, pero para poder llevar adelante las cosas que él llevaba, era un hombre que era organizativo, ¿no? Y que realmente le funcionó ser organizativo, pero así todo quedó ciego. Quedó ciego porque eso iba en contra de lo que Dios quería y que lo que él tenía que para ver. Porque a veces tanta organización y tanta planificación nos pone en una cajita que no nos permite ver lo que tenemos que ver. Mire, hace poco me mandaron un reel de un muchacho que decía, ¿y vos qué planes tenés para este año? Y él dijo algo maravilloso, ¿no? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a venir. Entonces, cuando uno planifica que, ojo, hay que planificar. No digo que no hay que planificar, pero no hay que ser estructurados. Hay que dejar que las cosas sucedan.
Saulo, antes de ser Pablo, era un hombre que miraba desde arriba con juicio, perseguía a la gente, ¿no? Era el cabeza dura de estos tiempos. Confiaba mucho en él y quizás su mirada para con los otros era de juicio y menosprecio. A veces tenemos esa mirada cuando somos autosuficientes, porque al momento que pensamos que como nosotros no lo hace nadie, tenemos esa mirada y esa visión. Y las personas son distintas. Capaz no lo hacen como nosotros, pero hay que respetar que lo hacen, de la manera en que lo pueden hacer, de la manera en la que lo saben hacer. Pero el correte, que yo me hago cargo, porque si no lo hacemos mal, lo hace mal, eso es lo que nos limita la visión. Seguramente correte, déjame a mí, también se lo decía a Dios. ¿Cuántas veces? No lo decimos directamente, pero ¿cuántas veces entramos en ese jueguito? Correte, déjame a mí, que yo lo hago mejor. Nadie lo hace a propósito, pero cuando se toman decisiones antes de tiempo, cuando pensamos que ya tiene que ser todo ya, es correte, déjame a mí, que yo lo hago mejor. Esperen, Y acá viene lo más difícil. El principio del entendimiento es ver al otro como Dios lo ve. ¡Oh! ¡Qué difícil! Y el poder ver al otro como Dios lo ve no se logra si no se perdona. Es imposible tener entendimiento si no hay perdón. Por más que nos digamos, no. Si uno no perdona, porque la esencia de Jesucristo, ¿qué es? El perdón. Entonces, ¿cómo vamos a entender las cosas secretas que ojo no vio ni oído yo si no perdonamos? La falta de perdón hace que el entendimiento se anule totalmente. Miren, la inferioridad y la autosuficiencia te deja ver un poquito menos, pero la falta de perdón directamente te deja ciego. En la falta de perdón, Satanás es el que gana siempre y es el que no nos permite ver nada. El rechazo de córneas se rechaza y porque Jesús tiene el color del perdón. Y los ojos de Jesús tienen ese color, el color del perdón. No hay otra manera. Sin perdón se puede estar en una atmósfera de milagros, pero nunca se alcanza el milagro. Se identifica el problema del otro, pero nunca se identifica el nuestro. Si se mira con un corazón herido, ¿cómo se entiende esta condición? Si yo miro con mi corazón herido, ¿cómo entiendo al otro? No hay manera. Dice que los seres vivientes, dice la Biblia, los seres vivientes son los ángeles que están al lado del trono de Dios. ¿No? Dice que tenían ojos. Y a mí me impactó porque lo pensé y me acordé de esto. ¿No? Dice que tenía ojos por fuera, ojos para adelante, ojos por atrás. Y eran los que hacían la vigilancia espiritual del trono. Era la sabiduría y el conocimiento. Eran seres celestiales. Y pensé, ¿no? Los que están en el trono estaban permanentemente atentos. Dice que por dentro era para mirarse a ellos, por delante para ver la gloria de Dios y por atrás para olvidarse de dónde venían. Eso es lo que tenemos que lograr, abrir esos ojos primeros para ver lo que nos pasa por adentro, adelante para ver la gloria de Dios y atrás para olvidarnos de dónde venimos. Si no nos olvidamos de dónde venimos, tenemos que ser sanos. Y si es más fuerte pensar de dónde venimos, no vamos a tener entendimiento. Anaconda decía que había que querer y mirar al nene malo, ¿no, Graciela? Qué difícil mirar al nene malo con amor. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto, no? Que nuestros ojos nos permitan ver a nosotros y no al hermano, porque cada vez que miramos al hermano es porque hay cosas que nosotros no sanamos. Tenemos que dejar de decir esa persona saca lo peor de mí. Seamos sinceros y díganme si no lo dice, no lo piensa. Basta de decir eso. Esa persona saca
lo peor de mí, porque lo que tiene que sacar lo peor de nosotros es la sanidad, no son las personas. Porque mientras las personas sigan sacando lo peor de nosotros es que no tenemos un carácter sano. Y con un carácter que no está sano y que es totalmente humano, no hay entendimiento. Que podamos ver donde hay suciedad, nosotros podamos ver las virtudes, ¿no? Mientras todos nos veían como lo peor, Dios vio en nosotros lo que valíamos. Entendimiento es cuando nos sentamos en la misma mesa de Judas y logramos servirle con amor, aún sabiendo que nos va a traicionar. No importa quién es Judas, sino saber y entender quiénes somos nosotros. Es difícil, pero tenemos que llegar. Miren, el entendimiento no es algo que aprendemos ahora y ya está. Hasta que no estemos frente a la presencia del Señor, todos los días tenemos que tener entendimiento. No es que, ya lo aprendí, no. Todos los días tengo que entender que es como Dios me ve, no es como yo me veo, porque uno va a luchar contra eso. Perdoná, mírate como Dios te ve, mirá a los demás como creación de Dios. Mirá siempre lo mejor en el otro. Mirá sin juicio, mirá sin sospecha, mirá con amor en este mundo para entender los secretos que hay en el cielo, ¿no? Si no tuviste padres que te miraron con amor, es tiempo de disfrutar al verdadero Padre, que Él sí te mira con amor. Si no tuviste alguien que te dijera que eras linda y siempre te dijeron que eras fea, te aviso que hoy Dios te dice que somos lindas. Y yo le creo a Él, porque lo que me importa es lo que Él opina de mí, no lo que opinan los demás. Si nunca lograste nada porque económicamente no pudiste, eso no te hace inferior. Eso te hace distinto, pero en Cristo todo cambia. Esforzate para cambiar con Él, porque si no vas a estar en la misma condición. Si te hiciste siempre cargo de todo, aún cuando estabas solita, es dejar de tener tu liderazgo controlador. Hoy hay que dejar los liderazgos controladores. Y hay personas que son distintas y que hay que amarlas. No podemos controlar todo lo que nos pasa. Deja de sentirte inferior y de compararte. El Dios de este mundo está bloqueando tu entendimiento. Las cosas de Dios se entienden por amor, nunca ni por lógica ni por conocimiento. Nos podemos saber la Biblia de memoria, pero para que haya efecto en esto, las tenemos que mirar con amor. Entiendo cuando me revelo frente al dolor que me encadena. Entiendo cuando me revelo frente al dolor que me encadena. Si yo no entiendo el dolor que me encadena, no cambio y no tengo entendimiento. Hoy tenemos que entender qué dolor nos encadena. Si todavía estamos encadenados, lo tenemos que soltar, porque si no, no vamos a tener entendimiento. El problema no es la herida, es que tu mente no ha encontrado la forma de cerrarla. El problema no es la herida que tenés, sino que la mente nuestra no ha encontrado la forma de asentarla, de cerrarla. No nos podemos ir como vinimos. Entiendo que muchas veces recibimos todo esto y que dicen que una de las formas que hacen para bajar de peso es el esquema corporal. ¿Vieron? Se suele hacer un esquema corporal donde uno se mira en un espejo y toca un botoncito, ¿no? Entonces el botoncito muestra en el espejo cómo te ves. Y a veces te ves mucho más gordo de lo que es, o a veces tenés problemas de anorexia y te ves gorda. Entonces van moviendo el cosito y nunca es como nos vemos.
Eso es lo que nos bloqueó y no nos da entendimiento. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos incapaces de estar solos? ¿Nos vemos incapaces de formar una familia? ¿Nos vemos incapaces de que alguien nos quiera? Porque si nos vemos así, difícilmente vamos a ir en contra de aquello que nos está lastimando. Porque en Jesús hay un amor tan fuerte que es el que nos hace ver como Dios nos ve. Y Él sí que siempre dice, aunque seamos feos, ¿no? Lo que el mundo dice, vos me querés porque sos mi mamá. Yo les aviso y les doy la buena noticia, que Dios nos quiere porque es nuestro papá. Y Dios nos quiere de la manera que estamos. ¿Saben qué? El esquema corporal modificado hace que nos aislemos, hace que nos llenemos de envidia, hace que nos llenemos de celos, de competencia. La envidia es lo primero que entró en Caín y Abel y que ocasionó la muerte, ¿no? Y la envidia entra con ojos donde no entendemos cómo Dios nos ve, porque siempre queremos lo que no tenemos. Cuando queremos lo que no tenemos entendimiento. Cuando nos vemos como nos dicen que nos vemos, no tenemos entendimiento. Cuando no podemos perdonar, no tenemos entendimiento porque hay un bloqueo espiritual que no nos deja llegar a Dios. Cuando somos absolutamente autosuficientes y tenemos que tener el control de todo, nos vamos a marear, nos vamos a caer. Dice que le cayeron escamas a Pablo, ¿no? Le cayeron escamas cuando empezó a mirar. Y ahí empezó a ver con amor a aquellos que perseguía. Cuando tenemos entendimiento, vamos a mirar con amor a nuestros hijos que nos lastiman con las cosas que nos dicen. Cuando tenemos entendimiento, vamos a poder ver en nuestros esposos lo que nos gustaría que fuera o lo que nos enamoró el día que lo conocimos y que ahora no lo vemos. Y con nuestras esposas también, porque las vamos a ver como Jesús las ve. Miren, la falta de entendimiento provoca enojo, porque las cosas nos parecen injustas, porque no podemos esperar los tiempos de Dios. ¿Cómo lo va a perdonar con las que se manda? ¿Cómo le puede tener tanta paciencia? Porque es papá, por eso. Entonces, la falta de entendimiento nos enoja. La falta de entendimiento nos hace tomar justicia propia. La falta de entendimiento nos hace ver que tenemos que intervenir cuando no tenemos que intervenir. La falta de entendimiento nos hace hablar de más cuando tenemos que mantenernos callados, ¿no? La falta de entendimiento es solucionar las cosas en tiempos que no hay que solucionarlas, porque hay que orar para que Él lo haga. Y entonces sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, van a ser preparados, pero para aquellos que ¿qué? Que me aman. Y si no perdono, no amamos a Dios. Es duro lo que digo, pero la clave para amar a Dios es mirar con ojos de perdón. No hay otra forma. Si no perdoné lo que tanto me lastimó, no voy a entender los secretos que Dios tiene para mi vida, que son un montón, mamita, ¿no? Todas las promesas son cosas que ojo no vio ni oído yo, que la oíste vos, la vi yo cuando leí la palabra. Y parece que son promesas inalcanzables, ¿no? Y que uno dice, ya está, tiene fecha de vencimiento la promesa. Te aviso que las promesas no tienen fecha de vencimiento, porque Dios no se equivoca. Y lo que te dijo cuando tenías 15, 16 años y ahora tenés 64, se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahora, cuando no tengo entendimiento, yo clausuro las promesas. La falta de entendimiento clausura las promesas, deshabilita los planes, ¿no? Deshabilita la presencia angelical, deshabilita la intercesión. No hay intercesión sin entendimiento. ¿Cómo vamos a ver un mundo espiritual si primero no tenemos entendimiento para nosotros mismos? ¿Cómo vamos a luchar contra principados, potestades, fuerzas del mar si no tenemos entendimiento para nosotros mismos? ¿Cómo vamos a luchar en contra? ¿Cómo vamos a sujetar el lío que hay en casa cada vez que me peleo con mi esposa o mi esposo si yo no lo perdoné? Para poder hacerlo lo tengo que perdonar.
Si no es imposible porque lucho contra Él, no lucho con lo que opera en Él. ¿Entienden? Tenemos que ir con entendimiento y quiero que entiendan cómo Dios nos ve. Que entiendan que tenemos que sanar. ¿Tenés que sanar la inferioridad? Oremos, hablemos. Tenés que sanar las dudas, adelante. Tenés que perdonar a quien tenés que perdonar, adelante. Lo importante es tener la claridad de ver cómo Dios nos ve. Amén. Nos ponemos de pie. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Miren, mientras estaba acá pensaba, ¿no? Hay actos proféticos y que el diablo los tiene que ver, porque el diablo ve la mirada, no es solamente lo que decimos, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que tener actitudes con actos proféticos, ¿no? Y creo que el primer entendimiento es aplicar estos actos proféticos. Yo los invito, el que quiere y siente que, o le parece que algo de lo que hoy hablamos les está pasando, sería buenísimo que pasemos, o si quieren, donde están, ¿no? Y que simbólicamente se pongan la mano acá, ¿no? Acá, en la mente, la cabecita, para que se abran los ojos. Yo creo en los actos proféticos, lo creo totalmente, ¿no? Por supuesto guiados por el Espíritu Santo, pero la mano acá, para que se desbloquee todo lo que nos pasa y para que el Señor hoy abra los ojos espirituales que tiene que abrir y para cerrar lo que se tiene que cerrar, en el nombre de Jesús. El pasar adelante no es para que esto se llene, ¿eh? ¿Saben lo que significa pasar adelante? Este es un lugar santo. ¿Entienden? Acá, donde ellos están, son los primeros en que baja, hacen guerra espiritual, baja la presencia de Dios. Entonces uno pasa al altar para quemar todo lo que haya que quemar, para ofrendar todo lo que haya que ofrendar. Por eso es el pasar adelante. No es para que esto se llene de los que pasan adelante. Porque sabes que cuando vos pasás adelante, el primero en verte es Satanás. El primero que sabe que salís del anonimato y de la oscuridad y pasás adelante para declarar en el altar que vos querés que tus ojos se abran. Por eso yo los invito, ¿no? El que no quiere o no lo siente, quédese donde está. Pero los invito a que nos pongamos la manito acá y oremos. Así vamos a seguir en esta oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que les diga qué tienen que hacer, porque Él lo tiene que hacer, ¿sí? Amén. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me
amaste a mí. Nos ponemos la mano que quieren, ¿no? Acá, la cabecita. Acá está todo, ¿no? Acá está todo. Y Señor, yo te pido que primeramente abras mi entendimiento. Yo no puedo impartir lo que no tengo. Yo te pido, Señor, que mi entendimiento ahora comience a ser impartido aquí a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, doy orden para que todo tercer ojo que se abrió y que esté quitando el entendimiento ahora sea cerrado en el nombre de Jesús. Toda cortina espiritual que el diablo puso en la mente para cortar el entendimiento, ahora la ato y la echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora se levanta la cortina del entendimiento. Se levanta la claridad del entendimiento para creer y entender lo que Dios piensa de mí. Declaro en el nombre de Jesús que yo soy tu niña, la niña de tus ojos, en el nombre de Jesús. Ahora doy orden para que todo bloqueo mental se vaya en el nombre de Jesús, para que todo lo que condicionó, estructuras, maneras, religiosidad, ahora se va en el nombre de Jesús. Toda religiosidad se va ahora en el nombre de Jesús. Toda estructura eclesiástica se va en el nombre de Jesús. Todo lo que aprendí y lo sigo aplicando sin impartición de tu Espíritu Santo se va en el nombre de Jesús. Ahora, toda visión que el diablo puso sobre mi mente, que no sirvo, que no valgo, que no puedo, que soy gorda, que soy flaca, que no me quieren, ahora la ato y la echo fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que me hace ver al otro de una manera juiciosa, de una manera agresiva, de una manera violenta, ahora renuncio a los ojos de Satanás en mi vida, ahora en el nombre de Jesús. Renuncio a la mirada con la que el diablo me hace ver a mi hermano ahora. En el nombre de Jesús. Renuncio al Dios de este mundo que bloqueó mi entendimiento ahora. En el nombre de Jesús. Renuncio a todo lo que me provoca dolor y tristeza. Renuncio a la manera en la que acepto que otros me vean y no te creo a vos. En el nombre de Jesús. Renuncio a la mentira, al engaño que el diablo puso por años en mi vida. Renuncio al dolor desde el vientre de mi madre que me rechazó. Renuncio a lo que recibí de parte de ella cuando era pequeña y me decía que no servía, que no valía, que no podía. Renuncio a mis padres genéticos que me lastimaron y ahora acepto a mi papá espiritual, a mi papá Dios, por medio de Jesucristo, que me da sanidad. Renuncio a tomar el control de las cosas, renuncio a ser perfeccionista, renuncio a dirigir todo, Señor, ayúdame a ver lo bueno en el otro. Ahora, se abren los ojos. Ahora en el nombre de Jesús, los ojos de Jesús para entender las cosas secretas que ojo no vio, ni oído yo, en el nombre de Jesús. Ahora, que pueda ver al otro como vos lo ves, que pueda amar al otro como vos lo amás, que pueda ver lo mejor de mi hermano, siempre lo mejor, no lo que me lastima, que pueda ver lo mejor de mis hijos, lo mejor de mi esposo, lo mejor de mis pastores, lo mejor de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora se sueltan las cadenas, se sueltan las cadenas del dolor, se sueltan las cadenas, se abren las cárceles ahora, se abren las cárceles que bloquean la mente ahora, se abren las cárceles ahora, doy orden de libertad en esas cárceles, ahora en el nombre de Jesús, para que podamos entender que Dios nos mira como nadie nos ve, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, gloria.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. vida, Gloria. que a mi vida. Gloria a Dios. Sí, Te amo más que a sí, mi Señor. vida. Señor. Sí, Señor.